todo empezó cuando te encontré. Ahora tengo un nuevo amanecer. Eres que quita y mi sustento. Eres que me protege en todo tiempo. Eres el que conoce lo que siento. Eres tú quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres quien me llena de paz y nada me separará. Sí, Yo soy músico. heredero de tu bendición. Buenas noches, familia Mijés, bienvenidos a la transmisión de nuestra casa de bendición. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de la transmisión de nuestra casa de bendición. Queremos invitarte en este momento que si conoces a alguien que necesita escuchar una palabra de aliento, que necesita escuchar una palabra de bendición, queremos invitarte a que compartas esta casa de bendición a través de tus redes sociales, a través de tu WhatsApp. Mándales el link de la casa de bendición. Diles que hay una palabra que estabas esperando y que seguramente Dios te va a hablar en esta maravillosa noche. Quiero invitarte a que te conectes, a que pongas el nombre de tu casa de bendición, a que digas: yo te estoy viendo a través de mi casa de bendición. Y quiero invitarte en este momento a que comencemos a comentar, a activarnos en la palabra de Dios, activarnos y creer lo que Dios va a decirnos, va a hablarnos en esta maravillosa noche. A nombre de nuestros pastores Irán Durán y Lupita Simón y de nuestra amada iglesia Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor, conocida como Mijés, queremos darte la bienvenida a esta casa de bendición. Quisiera recordarte que para poder asistir a nuestros servicios presenciales es necesario hacer una reserva, la cual la podremos hacer a través de nuestra página web www.mijesmexico.org. O si cuentas con un dispositivo móvil con el sistema Android, puedes descargar en el Play Store poniendo en el buscador la palabra Mijés, que te llevará a descargar la aplicación de nuestra versión móvil de nuestra página web. Si no cuentas con un dispositivo con el sistema Android, no te preocupes, porque también en tu navegador de confianza podrás poner www.mijesmexico.org y te llevará a la versión móvil de nuestra página web. Así que recuerda que es indispensable utilizar y llevar las medidas de bioseguridad que estamos llevando, como el uso de cubrebocas, como la sana distancia, el uso del gel antibacterial. Recuerda que debemos de cuidarnos, no solamente en las instalaciones de Mijés, sino en todos lados. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Mis queridos hermanos, queremos invitarles a que se pongan de pie. Vamos a entregarle este tiempo en oración a nuestro Dios y posterior a esto alabemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa noche. Queremos pedirte en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que tu presencia se haga real en nuestras vidas, que se manifieste, Señor, en nuestra casa, en este lugar. Bendice este tiempo, Padre Santo. Bendecimos este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu presencia, Señor, adorarte y entregarte lo mejor de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu presencia en nuestra casa convierte nuestra casa en una casa de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y te damos muchas gracias. Y todos decimos en casa: amén, amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Dile: Señor, manda de tu fuego sobre nuestras vidas. Te amamos. Ven. Anhelamos tu presencia, Señor. Con gozo en nuestros corazones, entreguemos nuestra alabanza y adoración a nuestro Rey. Dile: te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Vamos. Ahí en casa, dile al Señor: juntos venimos a ti, Señor, para pedirte que una vez más te manifiestes con tu
presencia y nuestra sed vengas a saciar. Como un diluvio ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo de nuevo y más santidad. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy el fuego santo de tu presencia, que arda siempre en mi corazón. Toca mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo y un nuevo de nuevo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Manda, Señor, de tu fuego sobre nuestras vidas. Ven a avivar, Señor, nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestro ser irradie de tu presencia, irradie de tu fuego y con pasión y con un nuevo de nuevo. Con fervor compartamos el evangelio, compartamos de lo que más amamos, que podamos vivir, Señor, en santidad, en unidad, en tu amor. Gracias, Jesús. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo y un nuevo de nuevo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Manda, Señor, de tu fuego, Señor, sobre nuestras vidas. Una verdadera convicción de una necesidad, de un genuino arrepentimiento que venga a traer nuestra vida ese avivamiento que necesitamos, Señor, para vivir, para continuar, para crecer, para acercarnos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y te damos muchas gracias. Y todos en nuestras casas decimos amén, amén, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra casa de bendición, no sin antes dar nuestro resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada tuvimos un tema que tuvo por título Aviva el fuego. Recordemos que esta semana pasada tuvimos el primer tema de una serie de temas que hablarán acerca de avivar el fuego. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo en una carta a él diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Efectivamente,
Timoteo había recibido de su maestro una impartición especial. Sin embargo, el punto más importante que Pablo quería que Timoteo se fijara era el consejo que le daba. Es el mismo consejo que recibimos nosotros hoy en esta noche por parte del Espíritu Santo, de avivar el fuego del don de Dios, que no está en otra parte, que no está con otra persona, sino que está en nosotros. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ese fuego está en ti y es nuestra responsabilidad avivarlo. Muchas veces, por el afán del día a día, las situaciones adversas que ocurren en nuestra vida, a nuestro alrededor, las decepciones que podemos tener hacia ciertas circunstancias, el engaño del enemigo y la lucha con nuestra carne provoca que poco a poco esa pasión, ese fuego que un día se encendió, de pronto vaya menguando, vaya disminuyendo, de tal manera que nuestras ganas, nuestra devoción también vaya en picada. Y se vea reflejado en la disminución de nuestra lectura, en la disminución de nuestro tiempo de oración o en nuestro nulo tiempo de oración, en dejar de asistir a la iglesia, en dejar de compartir del evangelio de Cristo, en dejar de servir a Dios con excelencia, con diligencia y con amor. Porque el fuego que va disminuyendo nos va afectando en todas las áreas de nuestra vida, ya sea la física, el emocional, también el espiritual. De tal manera que tenemos ganas de tirar la toalla y no volverla a levantar. Pero cuando el Espíritu Santo es menguado y la carne se fortalece, por supuesto que no nos van a dar ganas de orar, que no nos van a dar ganas de leer, que no vamos a querer ayunar, no nos van a dar ganas de hacer nada. Pero a diferencia de lo que podamos nosotros pensar o lo que nosotros podamos esperar de otras personas, la responsabilidad de avivar el fuego es nuestra. Pero debemos confiar que el Señor nos ha encomendado esta responsabilidad por cuanto nos ha dotado de la capacidad y del poder para poder. Dice la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Él nos ha dado al Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión, con esta responsabilidad. Dejando claro que la responsabilidad de avivar el fuego del don de Dios es nuestra, entonces podemos pasar al siguiente punto, que es: ¿qué necesito hacer para avivar el fuego? Esta serie, mis queridos hermanos, de Aviva el Fuego, estará compuesta de 4 puntos. Número 1, el que vimos la semana pasada, es de quién es la responsabilidad de avivar el fuego. Número 2, la que vamos a ver esta semana es ¿qué necesito para avivar el fuego? La próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a ver cómo avivar el fuego. Y la cuarta semana, cómo mantenerlo encendido. Amén. Muy bien, creo que ahora que podemos entender nuestra responsabilidad de avivar el fuego, podemos en un acto de honestidad hablar de nuestra necesidad de que ese fuego sea avivado y qué necesitamos para poder hacerlo. Y creo que es de vital importancia aprender cómo hacerlo, puesto que muchos de los errores que nosotros cometemos, por lo cual no podemos llegar a cumplir el objetivo, llegar hacia la meta, cumplir con el propósito, es porque sabemos y pensamos que ya podemos hacerlo. Pero mis hermanos, cuando se trata de nuestra vida espiritual, no podemos obviar o dar las cosas por sentado, sino que en un acto de humildad debemos dejarnos enseñar y mejorar lo que a lo mejor ya sabemos. Ninguno de nosotros fue hecho para vivir a medias, estancado, sin ánimo, sin aliento, en una constante montaña rusa de nuestras emociones, en unas subidas y bajadas de nuestros pensamientos, donde un día nos sentimos arriba, donde un día nos sentimos con fuerzas y con ganas de darlo todo, pero el otro día nos sentimos que no podemos hacer las cosas, que nos sentimos derrotados, que nos sentimos con depresión y que no podemos más. En esa montaña rusa de emociones, de pensamientos y muchas otras cosas más, nos sentimos abajo, nos sentimos agotados, fatigados.
Y te podrás preguntar, ¿por qué ocurre esto? La razón, mis queridos hermanos, es porque nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, es lógico que nos alejamos también de su fuego. Por lo consiguiente, nos empezamos a enfriar. Dejamos de sentir, dejamos de experimentar lo que nos produce estar cerca de la presencia de nuestro Dios. Y esto, mis queridos hermanos, es más común de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Quiero relatarte una porción de la escritura que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18. El pueblo de Israel, en los tiempos del profeta Elías, pasó por momentos de ese enfriamiento espiritual, de esa sequedad espiritual. Y así como el rey David es conocido, es reconocido como uno de los mejores reyes que ha tenido el pueblo de Israel, también el rey Acab y la reina Jezabel es conocido también como uno de los peores, si no es que el peor rey que ha tenido el pueblo de Israel, que introdujeron y que permitieron que el pueblo de Israel se desviara del camino de Dios y que se alejara de Dios. Ahora, también quiero dejar muy en claro que realmente tampoco estuvieron doblándole la manita al pueblo de Israel para que se alejara de Dios, sino que pasó también que el pueblo de Israel se fue en pos de dioses ajenos, conformando su mente a lo que a lo mejor en ese tiempo estaba de moda, en nuevas filosofías, en nuevas maneras de pensar. Porque tarde que temprano debemos de recordar, mis queridos hermanos, que descuidar la relación con Dios e ir en pos de dioses ajenos nos aleja de nuestro Dios. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ir en pos de dioses ajenos lo alejó del fuego de Dios. Por palabra de Jehová, el profeta Elías profetizó que no llovería por 3 años en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, y así sucedió, lo que provocó la ira del rey Acab y de la reina Jezabel, y procuraron matar al profeta Elías. Pero en esos 3 años donde el cielo fue cerrado para el pueblo de Israel y no descendió lluvia, ocasionó también que el pueblo pudiera darse cuenta que los dioses a los cuales ellos seguían no tenían el poder para hacer llover, para fructificar sus vidas, ni siquiera para que sobrevivan sus animales. Por lo cual estaban desesperados por buscar al profeta Elías, tanto que lo buscaban en otras naciones y no lo hallaban. Hasta que Elías se presenta delante de Abdías, uno de los siervos del rey Acab, y le dice: dile a tu amo que hoy me mostraré a él. Y cuando Acab ve a Elías, le dice: ¿eres tú el que ha turbado a Israel? A lo que Elías le responde: yo no he sido el que ha turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre han dejado de seguir los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales, y eso ha sido lo que lo ha provocado. Así como en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, nos quejamos que suceden cosas en nuestras vidas en las cuales no podemos ver la bendición de Dios, nos sentimos desamparados y empezamos a echarle la culpa a todos, a los líderes, al pastor, a nuestros padres, a Dios mismo. Pero realmente, en un acto de honestidad, debemos de ser conscientes que cuando nos salimos fuera de la cobertura de Dios, cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios, de los caminos del Señor, de obedecer su palabra y de buscarlo, ¿cómo podemos pensar que mantendremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Por eso Elías le dice a Acab de la siguiente manera: yo no he sido el que ha turbado a Israel, yo no he sido el que ha turbado al pueblo de Israel, sino tú y la casa de tu padre. Esta expresión de decir la casa de tu padre, Elías quería hacer referencia a la tribu a la que él pertenecía, al pueblo al que él representaba. Es decir, no solamente era culpa de Acab, sino era culpa de todo el pueblo que se había desviado y se había ido en pos de dioses ajenos. Pero Elías le dice:
tráeme al pueblo al monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de la reina Jezabel. En los tiempos de los reyes, mis queridos hermanos, aquellas personas que comían a la mesa, sentados a la mesa del rey, eran sus consejeros, su gente de confianza, sus príncipes, la gente con la cual ellos podían confiar y buscaban su consejo para la toma de las decisiones, para las cosas que tenían que hacerse dentro del reino. Y en aquella mesa de los reyes no existía el consejo de Jehová, sino que haciendo caso omiso a la palabra de Dios, ellos comenzaron, el rey Acab y la reina Jezabel, a buscar el consejo y consultar a los profetas de dioses falsos. Y cuando aquellos profetas estuvieron reunidos junto con el pueblo de Israel, el profeta Elías habló a todo el pueblo y dijo lo siguiente. Quiero que me acompañes, por favor, a que leamos el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera: Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Entonces, mis queridos hermanos, el profeta Elías, confiando en el Dios al cual él servía, dijo que nos traigan 2 bueyes, que los profetas de Baal y Acera escojan uno y pónganlo sobre una leña, pero no pongan fuego sobre ella. Y yo voy a hacer lo mismo, que me traigan un buey también a mí y yo voy a poner una leña, pero no voy a poner fuego sobre ella. Y les dijo: ustedes invocarán a su Dios y yo también invocaré al mío, y el que responda por medio de fuego, ese será el Dios verdadero. Y así fue. Al pueblo le pareció bien lo que había dicho el profeta Elías. Por lo tanto, los profetas de Baal y Acera hicieron lo suyo y comenzaron desde la mañana hasta el mediodía invocando a su Dios, pero no había quien respondiese. Y ellos, con una devoción, con un anhelo de que su Dios les respondiese, continuaban con vehemencia, continuaban con ese deseo para que su Dios les respondiese, pero no ocurría nada. Porque no es suficiente tener fe, sino tener fe en lo verdadero, sino tener fe en el Dios todopoderoso. Pero su necedad y orgullo no les podía permitir comprender que fuera del Dios todopoderoso no hay otro Dios. Por eso la fe sola no es suficiente, sino que nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Dios todopoderoso. Y aconteció que Elías se comenzó a burlar de ellos y comenzó a decirle: griten más fuerte, a lo mejor su Dios está meditando o tiene algún trabajo o está de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Fíjate lo que ocurrió en Reyes capítulo 18 verso 30. Dice la escritura: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos acercamos nuevamente a Dios, algo tiene que ocurrir. Mejor dicho, algo ocurre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer para poder avivar ese fuego de Dios? Número 1, acerquémonos a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 verso 8 de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuevamente la escritura nos encara para no andar dudando, siendo de doble ánimo.
Así como Elías le decía al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo dudaréis entre dos pensamientos? De la misma manera Dios dejó escrito en la carta de Santiago, escrita por Pablo, diciendo: vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ser de doble ánimo es estar buscando a Dios por momentos y buscando al mundo por momentos. Los de doble ánimo, los que claudican entre dos pensamientos, dice la Escritura: purificad vuestros corazones. El consejo es cómo hacerlo. Número 1, acerquémonos a Dios y Él se acercará también a nosotros. También recordemos que la Escritura dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Sabiendo todo esto, el profeta Elías llama al pueblo a acercarse, porque aquel que está lejos puede ser que se pierda lo que Dios está haciendo. Muchas veces la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y mis queridos hermanos, Dios no está de viaje, Dios no está en camino, no se encuentra meditando, no hay que gritar más fuerte para despertarle. Así como Elías hablaba y les decía a los profetas de los dioses falsos, sino que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, continúa sanando, continúa rescatando de la muerte, continúa salvando, continúa libertando al cautivo. Él está actuando por cuanto Él está vivo. Sin embargo, a veces nos encontramos demasiado lejos de Él para poder ver lo que Él está haciendo. El que nosotros no podamos ver lo que Él hace no significa que Él no esté haciendo nada, sino que estamos demasiado lejos para darnos cuenta lo que Él hace. Y a lo mejor me podrás decir que es que yo no he dejado de ir a la iglesia, es que yo no he dejado de servir, es que yo no he dejado de acudir y estar en un ministerio. Pero mis queridos hermanos, el acercarse no se refiere a algo físico, sino que está hablando de nuestro corazón, que nuestro espíritu esté cerca de su espíritu, estemos en comunión con Él. Por eso la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Lejos está de mí. La gente que está lejos, aunque físicamente esté cerca, pero su corazón está lejos de Dios, es esa gente que se pierde de ver lo que Dios está haciendo. Por eso el profeta Elías decía al pueblo: acérquense. Y lo que ocurrió es que el pueblo se acercó. Y cuando se acercó, se cumplió este punto. Número 1, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Número 2, restauremos el altar. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes 18:30. Vamos a volverlo a leer. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Quién arregló el altar de Jehová? ¿Dios o Elías? Elías, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde restaurar el altar de nuestras vidas? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros, mis hermanos. Si te fijas, este versículo dice: y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Era un lugar donde era conocido por ser un lugar, un altar de adoración a Dios. Pero en ese momento ya no había altar. Ese altar había sido arruinado. Cuando el fuego cesa en nuestras vidas, no es por otra cosa que el altar donde el fuego ardía un día, ahora se encuentra arruinado. Un altar arruinado, derribado, habla de un lugar donde no hay sacrificio. Y mis queridos hermanos, algo que debemos de comprender
es que si no hay sacrificio, entonces tampoco podemos esperarnos de que haya fuego. Dice la escritura: Él arregló el altar de Jehová. Es decir, que aquel altar era una ruina, un lugar donde era notorio que había pasado algo, pero que ahora no pasaba absolutamente nada. Aquel altar estaba destruido. Un sinónimo de destruido es destrozado. Y en muchas ocasiones así está nuestra vida, en pedazos. Hay una parte que quiere creerle a Dios y seguir a Dios, pero hay otra parte que desea hacer lo contrario a eso y seguir nuestra carne. Que lo que provoca esto es que comience a ser notoria la ruina y el sentirnos incompletos. Pero vamos a continuar con la lectura en el verso 31 y dice así: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Aquí, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta que Elías tomó piedras con la cual edificó y construyó el altar. Naturalmente, Elías tomó 12 piedras haciendo referencia a las 12 tribus del pueblo de Israel, simbolizando que el pueblo de Israel estaba presente en aquel altar. De tal manera que, entendiendo esa referencia, las piedras en el altar hablan de a quién representa ese altar. Es decir, si nosotros edificamos el altar de nuestras vidas, de nuestras familias, ese altar debe representarnos a nosotros. Por eso la escritura dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. No habrá dónde poner el sacrificio si primero no edificamos el altar. Un altar es una señal, un recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, que un momento en el cual Dios nos ha perdonado, donde nos ha prometido o nos ha entregado algo. El altar, algo que quiero que quede muy claro, mis queridos hermanos, es que el altar no es el sacrificio, no es la ofrenda, pero nos permite, el hacer el altar nos permite presentar un sacrificio y presentar una ofrenda con entendimiento y con conciencia de lo que hacemos. El altar, mis queridos hermanos, no es el objetivo, es el medio que nos permite llegar al objetivo. ¿El cuál es el objetivo? Poder ofrecer un reconocimiento delante de Dios y poder sacrificar. Hay momentos puntuales en nuestras vidas en los cuales Dios se manifiesta a nosotros de manera especial. En esos momentos Dios viene a nuestras vidas y nos da una palabra y nos confirma en sus caminos, o nos regala una promesa específica para nuestra vida personal, o se revela a nosotros para que lo conozcamos de una manera como hasta entonces, antes de ese encuentro con Dios, no lo conocíamos. Esos encuentros con Dios no son cotidianos, no son cosas que suceden a menudo en nuestro caminar con Dios. Casi me atrevería a decir que suceden pocas veces en la vida, pero cuando suceden nos cambian profundamente. Hay palabras, mis queridos hermanos, que Dios te ha dado y que han cambiado tu vida. Hay promesas que has recibido de parte de Dios que volcaron tu corazón a buscarlo, a seguirlo, a amarlo con todas tus fuerzas y entregarle a Él. Lo que provocó que quieras servirlo, que quieras adorarlo y entregar lo mejor de ti. Pero el paso del tiempo,
el paso de los días, de los afanes de la vida, las malas decisiones que ocurren en el transcurso de la vida, poco a poco se fueron descuidando aquel altar. De tal manera que aquel altar ahora se encuentra derribado, se encuentra destruido, se encuentra en ruinas. Y por supuesto, si no hay altar, entonces no hay nada que ofrecer. Y si no hay nada que ofrecer, es la razón por la cual no hay fuego. Muchas personas anhelan estar en fuego, y eso es loable, eso es aplaudible, pero algo que tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos, que el fuego de Dios no viene si no es con un propósito, si no hay de por medio un sacrificio. Por lo que antes que llegue el fuego, primero hay que preparar nuestras vidas para poder experimentar ese fuego de Dios. En este proceso, mis queridos hermanos, no hay camino corto, no hay manera de cómo hacer que más rápido suceda. No podemos brincarnos los pasos, pero debemos de saber una cosa, que si lo hacemos de la manera correcta, entonces, mi gente, preparémonos, porque no solamente seremos testigos del fuego de Dios o lo que Dios quiere hacer, sino podremos experimentar ese avivamiento del fuego de Dios de los últimos tiempos. Tendremos, mis queridos hermanos, que parar esta serie hasta este punto. Pero creo que no podemos acelerar algo hasta no digerir bien este tema. Y no vamos a terminar este tema por terminarlos. Algo que verdaderamente volverá a hacer que nuestros corazones vuelvan a encenderse por Dios. La semana pasada vimos que la responsabilidad de avivar el fuego era nuestra. Hoy vimos que lo que necesitamos para poder avivar el fuego, número 1 es acercarnos a Dios, y número 2 es restaurar aquel altar que estaba destruido. El altar habla de quiénes somos y de lo que hemos creído. Por lo tanto, habla de nuestra comunión con Dios. El buscar a Dios en oración, a través de su palabra, a través de meternos a su presencia, a través de la plena conciencia de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, nos permitirá edificar el altar. A diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, esto no es el sacrificio. El orar, el leer, el ayunar, el congregarme, no es el sacrificio, sino es el fundamento que me permite establecer mi comunión con Dios. Y ese fundamento me permite tener ese espacio, ese reconocimiento para poder ofrecer. Orar, leer y hablar la palabra de Dios habla precisamente de nuestro anhelo de no querernos olvidar de lo que Dios ya nos dijo, de las promesas que Él ha dado a nuestras vidas. Nuestra relación con Dios es lo que nos representa como piedras vivas. Habla de nuestro fundamento, y eso es precisamente el propósito de los altares. Recuerden, mis queridos hermanos, que en nuestros próximos temas continuaremos hablando de cómo avivar el fuego de Dios. Pero esta noche quisiera hablarle a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje y reconocen esa necesidad que tenemos de acercarnos a la presencia de Dios, de conocerlo íntimamente. Si tú tienes esa necesidad, quiero que sepas que el Espíritu Santo es aquel que está en este momento convenciéndote de esa necesidad, de ese genuino deseo de abrir tu corazón a Dios. La palabra de Dios nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, en esta noche, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, y hoy tienes la oportunidad de acercarte a Él. Como decíamos hace unos momentos, lo que dice la palabra de Dios en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que quiero invitarte que si tú quieres abrirle la puerta de tu corazón a Dios, cierres en este momento tus ojos, me acompañes a hacer una oración y repitas después de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por hablar a mi vida. Te pido perdón por mis pecados.
Te pido que me limpies de toda maldad. Te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida a ti y a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú acabas de recibir a Cristo en tu corazón en estos momentos, quiero invitarte que te fijes bien que en los comentarios del usuario oficial de Mijes está saliendo un link que si tú le das clic te llevará a un formulario en el cual te pedimos que tú llenes tus datos para que a la brevedad posible nos pongamos en contacto contigo y podamos invitarte a un café de bienvenida que son los lunes a las 8 de la noche. Si tú llenas este link, créeme que estaremos muy contentos de recibirte en casa. Así que invitamos a que llenes este formulario y próximamente alguien se comunicará contigo. Mis queridos hermanos, para concluir este tema, debemos de recordar que una vez comprendiendo nuestra responsabilidad de avivar el fuego de Dios, debemos entender que necesitamos elementos que nos permitan avivar el fuego. Aquellos elementos que son necesarios para avivar el fuego son, número uno, el acercarnos a Dios. De lejos nunca vamos a poder ver lo que Dios está haciendo, pero cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos de creer que también Él, como dice su palabra, se acerca a nosotros. Número dos, debemos de reconstruir el altar que está en ruinas, que está en pedazos, que así como dice el apóstol Pedro, debemos de ser esas piedras vivas para que podamos permitir que el altar de nuestra vida se edifique, para poder presentar nuestro sacrificio. El altar habla del reconocimiento de lo que Dios nos ha dicho, de lo que nosotros creemos de Dios, de aquella palabra, de aquellas promesas que Dios nos dio y que nos han cambiado la vida, pero que por los afanes del mundo, por nuestra distracción y nuestra falta de cuidado a este altar en nuestra vida, ahora nuestro altar se encuentra en ruinas. Pero el tiempo de edificar es ahora, es hoy, porque el Señor quiere que nuestra vida vuelva a arder en su fuego. Sin altar no puede haber sacrificio, y sin sacrificio no puede descender el fuego de Dios. Así que, mis queridos hermanos, este es tiempo de construir, es tiempo de edificar. Preparémonos porque el Señor quiere derramar de su fuego. Recuerda, Él quiere nuestras vidas avivar. Que Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.